doctor Alberto Borea Odría, líder fundador del Foro Democrático, doctor Walter Robles Rosales, director de la Escuela Profesional de Derecho, doctora Luz Aurea Sáenz Arana, jefe del Departamento Académico de Ciencia Política. Buenos días, doctor Mario López, secretario académico de la facultad, amigos y amigas de nuestra querida Facultad de Derecho y Ciencia Política. El día de hoy, el tercio estudiantil UNFB siglo XXI y la Escuela Profesional de Derecho se llenan de gran orgullo de inaugurar y realizar los jueves jurídicos políticos. Y qué más que en nuestra primera sesión contar con la exposición magistral del doctor Alberto Borea Odría. Es muy importante fomentar el debate académico. Nuestra facultad necesita estos temas enriquecedores. Tanto nosotros los alumnos sabemos que existen a veces falencias. ¿Qué más que estos eventos académicos que nos llenan esas falencias que tal vez en clase no lo podamos complementar? Pero estos espacios académicos sirven para complementar el tema académico de nuestra formación. Este es un proceso de reconstrucción de nuestra facultad. Nosotros tenemos 8 meses en nuestra gestión democrática que fuimos elegidos en octubre. Por eso convocamos a todos los estudiantes de buen corazón que quieran sumarse a este proyecto de reconstruir académica e institucionalmente nuestra facultad. Hay avances significativos que son necesarios mencionar el día de hoy. Por ejemplo, esta es la revista de la universidad, que de noviembre la universidad está sacando. Ustedes dirán, ¿qué avance está haciendo la Facultad de Derecho? Estamos haciendo bastantes avances. Por ejemplo, en la primera página sale la realización del taller de ciencia política que realizamos conjuntamente con ustedes los meses de mayo, junio, hasta el martes 4 de julio. También sale el curso de especialización que realizamos con la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Todos los eventos académicos sirven para posicionarnos dentro del mercado laboral como Facultad de Derecho y Ciencia Política. Ya no podemos más permitir que las universidades privadas nos ganen. Es necesario, con estos eventos académicos, con el debate académico, generar una posición dentro del mercado, que nuestra facultad tenga renombre para la sociedad. Y así, cuando culminemos nuestros 6 años de estudio de la carrera de Derecho y los 5 años de la carrera de Ciencia Política, podamos tener un título como bachiller y como licenciado en Ciencia Política, como abogado, que tenga solidez en el mercado laboral, ya que la competitividad no es interna, la competitividad es externa con las otras universidades. Bueno, reiterarles a todos ustedes el agradecimiento por participar el día de hoy, agradecidos al doctor Alberto Borea que ha venido el día de hoy. Hoy es un día muy importante porque son los 33 años de la firma de la Constitución del 79, que fue una Constitución democrática que sirvió para que todos los sectores participaran de una forma amplia después de la dictadura velasquista y militarista que se instaló en el año 1968. Sin más que decir, le doy las palabras al doctor Walter Robles Rosales, director de la Escuela Profesional de Derecho. Muy mal, gracias. Doctor Alberto Borea Odría, distinguidos colegas que nos acompañan, jóvenes estudiantes. Para la Facultad de Derecho y Ciencia Política es un altísimo honor tener presente a un destacado abogado, estudioso del derecho constitucional y líder político del país, el doctor Alberto Borea Odría, quien por su destacada actuación en el Foro Nacional y en el liderazgo político sufrió persecución en los momentos más ominosos de la dictadura futbolista. Estuvo asilado en Costa Rica y luego regresó cuando las puertas democráticas del país se abrieron. Él es un amigo nuestro de larga data, conocemos su fecunda trayectoria como estudioso en materia constitucional y además por su trabajo en investigaciones académicas sobre el tema y sobre todo por su limpia conducta política, por su trayectoria libérrima en la defensa del Estado social y democrático de derecho y por todas esas bondades y virtudes que él exhibe, que tenemos que recibirlo y recibamos un fuerte aplauso por tenerlo acá.
realmente nos pone y nos sirve como modelo y como referencia siempre en su liderazgo que ha mantenido a lo largo y a lo ancho del país. Por eso que creo que es necesario recalcar su trabajo en materia de investigación académica, que es lo que también nos preocupa. Él ha publicado importantes libros como La difícil democracia en América Latina, Los elementos del Estado moderno, Evolución de las garantías constitucionales, Derecho y Estado de Derecho, Los años de lucha y la fuerza democrática. Hoy está abocado a sacar firmas en defensa de la democracia y para que la Constitución de 1979 vuelva, retorne y sobre esa base elaborar una nueva carta política que sea consensuada y que sea respaldada por todas las vertientes y fuerzas democráticas del país, tal como debe ser la elaboración de una carta política como ley suprema y ley más importante del país. Por eso, para nosotros, reitero, es un altísimo honor tener presente acá al doctor Alberto Correa Tellera y decirle que esta es su casa de estudio, que este es también un foro democrático y que nos tenga en cuenta para que en la defensa de la Constitución del 79 y en la defensa del Estado de Derecho, esta facultad también se coloque en primera línea de combate y de lucha por la defensa del Estado de Derecho. Muchas gracias. Bueno, amigas y amigos, jóvenes estudiantes, vamos a hacer, para comenzar, un ejercicio de síntesis entre la modernidad y lo clásico, vamos a decir de alguna manera. Porque eso nos va a beneficiar a todos ahora. Díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen teléfono celular? Levanten la mano, ¿cuántos tienen? Levanten la mano, la verdad. Nada más que eso, ¿no tienen más? ¿Todos tienen teléfono celular? ¿Y todos lo tienen acá consigo o no lo tienen? Pero ese es un signo diferente. ¿Quiénes tienen el celular acá consigo? A ver, levanten la mano. Todos han traído su celular, yo también he traído mi celular, acá está, ¿verdad? O sea, en eso las dos generaciones somos iguales, o sea, la de ustedes y la mía, muy bien. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio, porque ustedes han venido aquí porque tienen interés en escuchar lo que yo voy a decir, ¿verdad? Ok. Y yo he venido aquí porque tengo interés en decirles aquello que voy a expresarles. Entonces, para que esto se produzca sin interrupciones, todos ustedes me van a hacer el favor de hacer lo mismo que he hecho yo. Lo vamos a poner o en silencioso o lo vamos a apagar. Así que les ruego que procedan de esa manera. Porque si yo escucho un timbre de teléfono, en el primero es como tarjeta amarilla, pero en el segundo me voy. O sea, simplemente no sigo hablando. Yo no me molesto, me voy nada más. O sea, me voy. O sea, no me gusta que me interrumpan cuando hablo. Y entonces vamos todos, por favor, a apagar los teléfonos celulares o a ponerlos en silencioso y en consecuencia a no interrumpir al orador cuando habla. Porque como se dice en Sullana, ¿alguno de ustedes es de Piura? ¿Alguno de ustedes es de Piura? Ninguno de ustedes es de Piura, caramba. Bueno, en Sullana se señala un dicho bien interesante que dice: cuando un burro habla, los demás paramos las orejas. Muy bien, entonces como este burro va a hablar, yo les ruego que ustedes paren las orejas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a entendernos en esta conferencia. Y vamos a mezclar la modernidad del celular con lo clásico que era que los alumnos escuchaban a los profesores. Punto 1. Punto 2. Yo les voy a pedir que en esta hora y cuarto que vamos a estar juntos, ustedes se concentren en lo que yo voy a decir. Y no me estén cuchicheando porque me distrae. Yo soy un profesor muy distraído. Y si empiezan a hablarse uno con el del costado, yo me voy a distraer. Y en consecuencia no voy a poder rendir todo lo que puedo rendir y que ustedes esperan que yo rinda, ¿no es verdad? Porque ustedes esperan que el profesor que ha venido aquí efectivamente haga algo importante. Ustedes dos que se están riendo, por ejemplo, tuve la chompa blanca y tuve la casaca medio ploma, ¿no es verdad? Me molesta cuando cuchichean, me molesta. ¿Ya? Entonces, esas son las reglas. Si no están de acuerdo, magnífico. Se paran y se van, yo no me voy a molestar. Yo nunca me voy a molestar. Pero si se van a parar e irse, por favor, párense y se van ahora. Tercera cosa, todos ustedes que están atrás, han llegado tarde, pero no porque quieran irse temprano, ¿no es verdad?
Muy bien, entonces vengan para acá, todos, vengan. Todos los que están parados, vengan. Vengan, por favor, colóquense, siéntense. Todos. He dicho todos, no algunos. Todos siéntense. A ver, ustedes no tienen sitio, vengan, siéntense aquí en esta banca. Siéntense en esta banca. Ustedes dos que están ahí parados, jóvenes. Ya, si se quieren ir, muy bien, yo no me molesto. Pero lo que no quiero es que me interrumpan. Ok, muy bien. Cuarto, si a los chicos que están en la puerta, ustedes dos que están en la puerta, si alguien quiere entrar, que entre y directamente se pone aquí, se sienta aquí. O se sienta ahí, no hay ningún problema. Ya no inscriban a nadie, ya después van a inscribir, ¿ok? ¿Está claro ese tema? Muy bien, de frente los mandan para acá, no a que se queden parados ahí atrás, sino a que se sienten en algún lugar. Yo he venido N veces a este auditorio y siempre hemos tenido un comportamiento bueno entre el profesor y los alumnos. Siéntense ahí o siéntense aquí al borde del atrio, no importa. A ver, siéntate ahí, no pasa nada. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. En primer lugar, quiero agradecerle a Ricardo Bautista, a todo el grupo de estudios que con él trabaja y por supuesto a mi amigo y colega, el doctor Walter Robles, por la gentileza de invitarme a participar con ustedes esta mañana en esta conversación. Por cierto, la presencia de Luz Aura Sánchez, decana del Colegio de Abogados y además ex Contralora General de la República, y a Marlene Olivares y a Mario López, la verdad, por su presencia, ellos son profesores y ellos han estado conmigo en otras luchas, en las luchas del Foro Democrático. Yo quiero decirles que el Foro Universitario, que fue el brazo activo del Foro Democrático, nació en este mismo salón, o sea, aquí. Y de aquí salieron muchos de los jóvenes que conformaron el Foro Universitario, dirigentes brillantes de la década de los 90 que hicieron posible que una dictadura se desmoronara a partir de un acto pacífico pero constante y perseverante, que fue el de la búsqueda, el de la procura de 1.250.000 firmas para que Fujimori no pretendiera que era válida su tercera elección, ni aún en los términos de su propia constitución. Y eso es algo que a ustedes, estudiantes de Villarreal, los tiene que llenar de orgullo y tienen que ser, vamos a decir de alguna manera, abanderados de esa herencia que ustedes recogieron de los estudiantes de aquel entonces, de Iburriola, de Red Luis Sánchez, de una serie de estudiantes de aquí, de la Universidad Federico Villarreal. Pasen jóvenes, siéntense ahí o siéntense aquí, al pie, no hay ningún problema. Yo estoy contento de que así sea. Ahí cabe uno, aquí siéntese otro. O si quieres, siéntate ahí, agárrate así, siéntate ahí. Ya está. Muy bien. Y ustedes que están atrás, de frente, le dicen, vayan, siéntense aquí al borde del auditorio. No hay ningún problema, ¿ya? ¿Ok? Sí. Bueno, muy bien. A ver, ¿cuántos de ustedes son alumnos de primero de Derecho? Levanten la mano. ¿Cuántos son alumnos de segundo de Derecho? ¿Cuántos de ustedes llevan Derecho Constitucional como curso? Derecho Constitucional, ¿cuántos llevan? ¿Solamente ustedes dos o tres? ¿Quiénes no llevan todavía Derecho Constitucional? A ver, levanten la mano, ¿quiénes no llevan Derecho Constitucional? Muy bien, la gran mayoría. Muy bien. No, eso es muy importante porque yo tengo que hablar a mi auditor. De nada saco hablando de temas, digamos, eruditos, que solamente tienen una idea genérica, como es lo que pasa con todos los que estudian Derecho, acerca de lo que es una constitución y en consecuencia de lo que es el derecho constitucional. Hoy día los demócratas celebramos, y digo celebramos porque es motivo de júbilo para el Perú, que en alguna oportunidad los hombres y mujeres de este país nos hayamos puesto de acuerdo de verdad para libremente dictarnos un programa de vida para el futuro. Eso pasó
entre 1978 y 1979, cuando se reunió en el local del Congreso de la República una asamblea constituyente, es decir, un grupo de personas se juntaron para pensar en cómo queríamos que fuera el Perú a futuro y decidimos libremente, y digo decidimos no porque yo hubiera sido constituyente, sino porque todos los peruanos estuvimos representados ahí a través de quienes elegimos, decidimos cómo quería que fuera el Perú de ahí adelante. Ese es un tema central, ese es un tema importante, ese es un tema que hay que celebrar. Ya hace 33 años, el peruano más notable de la República, Víctor Raúl Haya de la Torre, firmó esa Constitución y, digamos, le dio vida a una expectativa que los peruanos teníamos de saber cómo era que íbamos a lograr vivir en paz después de haber vivido durante décadas prácticamente desde el inicio de la República en una sucesión digamos, de dictaduras interrumpidas por algunos periodos de democracia, como decía Martín Adán, cuando en alguna oportunidad hay un, oye joven, ven tú de camisa de cuadros, estás ahí, te vas a cansar, ven, siéntate acá, ven, siéntate aquí, para que no te canses, ya está, muy bien. Todos ustedes que están parados atrás también pueden venir y sentarse acá, aquí. No, yo no tengo ningún inconveniente, hermano, ponte cómodo. Muy bien. Entonces, el tema está en que efectivamente con Haya de la Torre, con la constituyente que se convocó en aquella oportunidad, se reunieron libremente todos los pueblos del Perú y estuvieron representados por estas personas que se dedicaron durante un año a pensar cómo es que queremos que el Perú sea. Porque al final de cuentas, eso es una constitución. ¿Qué cosa es una constitución? Ustedes tienen una idea porque han entrado a derecho. Dicen que es la ley de leyes, es lo más importante, sobre eso se desarrolla el sistema jurídico del país. Y efectivamente, la constitución es como los planos de una casa. Es decir, la constitución es recogiendo las necesidades, los sentires, los anhelos de la familia, entonces dice, bueno, vamos a construir una casa. Si es una familia que tiene 10 hijos, lo más probable es que sus planos, ¿no es verdad?, recojan esa necesidad y hagan una casa con bastantes habitaciones, bastantes dormitorios, ¿no?, y un comedor grande, y traten eventualmente de poner un jardín o un espacio para que los chicos jueguen. Si es que la familia tiene un solo hijo, los planos van a ser distintos, ¿no es verdad? Van a ser diferentes. No necesitan 10 cuartos, no necesitan 15 baños, no necesitan una terraza inmensa. Basta con que tengan eventualmente 2 o 3 dormitorios y un jardín grande para sentarse ahí y el padre o los chicos a leer, a jugar, a lo que fuere, ¿no es verdad? Entonces, una constitución se construye sobre la base de las necesidades de los sentires, de las aspiraciones que tiene una nación, igual que los planos de una casa se hacen sobre la base de lo que una familia quiere. Entonces, esta familia que se llama Perú se reúne en el año 1978 y decide que va a hacer los planos del Perú. Y lo decide libremente, sin imposiciones, porque efectivamente eso es lo que esa familia quiere, piensa y planea para el futuro. La Constitución siempre es política, y eso quiero decírselos a ustedes que van a estudiar Derecho Constitucional el próximo año, porque hay algunos que entienden o que creen o que dicen o que repiten que quienes de alguna manera hacen política, digamos, están un poco como interdictados, imposibilitados de hacer derecho científicamente, porque sostienen que en tanto que uno tiene opiniones partidarias u opiniones políticas, no puede hacer derecho constitucional, que supuestamente es una ciencia, ¿no es verdad?, digamos, que está por encima del bien y del mal. Para empezar ahí, quiero decirles lo que dice Hermann Heller en su famoso libro Teoría del Estado, que es que la ciencia, el derecho es una ciencia cultural, vale decir, es una ciencia que avanza en torno
a la cultura, y la cultura avanza en torno a cómo el hombre se percibe a sí mismo. ¿Qué cosa es la cultura? La cultura es el desarrollo de las capacidades del ser humano. Una cosa son las ciencias exactas, como la matemática o la física o la química. Si ustedes ponen un agua, digamos, siempre va a hervir a los 100 grados, ¿no es verdad? Siempre va a hervir a los 100 grados, ese líquido se va a convertir en gas, se va a convertir en humo, se va a convertir va a cambiar su apariencia. Eso va a pasar siempre. Si nosotros dejamos que soltamos esto, se va a caer de todas maneras por imperio de la ley de la gravedad. Eso va a pasar de todas formas, a diferencia de lo que sucede en el derecho, que es una ciencia de la cultura, donde el cumplimiento de esa norma está atado o está vinculado, ¿no es verdad?, con el compromiso de la sociedad con hacer carne esa ley que nosotros hemos promulgado. Y por eso, para promulgar una ley, ustedes tienen que escuchar lo que dice la sociedad y tienen que canalizar lo que esa sociedad quiere. No se puede hacer una constitución ni se puede hacer una ley si es que no se entiende a la comunidad, si es que no se escucha a la comunidad y si es que no se le plantean a la comunidad, además, metas que sean eventualmente realizables. Por eso Aristóteles, que es uno de los autores que yo les recomiendo que ustedes lean, y especialmente un libro básico que no sé si lo han leído en sus estudios generales, que se llama La ética a Nicómaco o la política. Aristóteles dice una frase que a mí me quedó grabada, dice muchísimas cosas que si ustedes las leen va a aparecerles que están viviendo hoy día, y que lo que está diciendo Aristóteles podría haberlo escrito hoy, el 12 de julio del 2012, ¿ya? Y no hace 2500 años. Pero hay una frase que es central para los estudiantes de Derecho y para quienes van a trabajar con las normas jurídicas, con la ciencia del derecho. Él dice, no siempre la ley más perfecta es la mejor ley. Fíjense lo que dice. No siempre la ley más perfecta es la mejor ley. ¿Por qué? Porque no se trata solo de una apreciación lógica, sino se trata fundamentalmente de una ciencia de la cultura, como les decía hace un momento. Y los pueblos no siempre reaccionan igual o no siempre tienen las mismas aspiraciones. Y en consecuencia hay que tener en cuenta qué cosa es lo que piensa cada comunidad y cómo podemos moldearla para poder llevarla hacia los ideales que el liderazgo de esa comunidad procura. Pero un líder, por mucho que tenga capacidad de conducir a la población, no puede torcer el sentido propio de la población. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hoy día un grupo de líderes musulmanes se instalara en el Perú, como pasa, por ejemplo, en Egipto, como ha sucedido, como sucede en los países árabes, y nos dice, a partir de hoy, el Perú va a ser una república islámica gobernada de acuerdo a la Sharia, ¿no es verdad? Bueno, lo más probable es que por mucho que ellos quieran que eso pase, eso no va a suceder. Y que esa norma va a ser rechazada. Y que ese poder en algún momento va a ser expectorado del mal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer, digamos, el derecho conduce, el derecho moldea, pero la sustancia está en la propia población. Por eso, la Constitución siempre parte por mirar qué es lo que hay y luego ver cómo efectivamente eso lo podemos reconducir hacia mejores metas, ¿ya? La Constitución es efectivamente la ley de leyes, es lo que Hans Kelsen, ustedes están estudiando Introducción al Derecho, todavía no, han oído hablar de Hans Kelsen, ¿no es verdad? O sea, Hans Kelsen no es el centro delantero del cienciano, ¿no es verdad? No, o sí es, no sé. ¿Saben ustedes quién es Hans Kelsen? Ya, un filósofo del derecho, austriaco, etc. Ya, muy bien. Hans Kelsen es director o fue fundador de la escuela positivista del derecho. Y eventualmente, ¿por qué hablo de la escuela positivista del derecho? Porque la escuela positivista del derecho es... A ver, ustedes dos señoritas que están atrás, ¿quieren contarme de qué se trata para poder compartir con ustedes o no?
Cuando ustedes llegaron, que han llegado tarde, se perdieron la parte en que yo les dije que les pedía que no me cuchicharan, ¿ya? ¿Ok? Si no quieren escucharme, bacán, no hay ningún problema, pero no me distraigan, ¿ya? Ok, entonces el tema es el siguiente. Hans Kelsen sostiene la tesis que la Constitución es la norma hipotética fundamental. Fíjense ustedes la importancia de estos términos. La norma hipotética fundamental. Lo que señala Kelsen no es que la Constitución es una tesis, es decir, no es algo demostrado, sino que es algo supuesto. Cuando ustedes hacen una investigación, ustedes primero plantean una hipótesis, es decir, lo que ustedes creen que es, pero luego durante su trabajo ustedes investigan y con esa hipótesis pueden pasar dos cosas, que se confirman o que no se confirman, y que todo eso que ustedes en el primer momento pensaron que era verdad, al final de cuentas, después de hacer la investigación, resulta que llegan a la conclusión que no es verdad. Y entonces al final de su trabajo plantean su tesis, que es resultado de la investigación que han hecho sobre la realidad. Bueno, una constitución es una hipótesis, o sea, está al comienzo, es una presunción que queremos que tenga validez. Quienes hacen la Constitución, los que hacen la Constitución, en las democracias hacen la Constitución los elegidos por el pueblo, ¿no es verdad? Y no hay ningún otro instrumento que merezca el título de Constitución que no sea, digamos, el hecho en las democracias, ¿no es verdad? Como vamos a ver más adelante, en la Constitución en la Constitución lo que se hace es una hipótesis de cualquier ley. Fíjense ustedes. Supongamos que todos seamos constituyentes el día de hoy. Nosotros podemos decidir que el Perú sea una república, una monarquía, podemos decidir que sea una teocracia, podemos decidir que sea una plutocracia, podemos decidir que sea una dictadura, podemos decidir que sea una democracia, podemos decidir cualquier cosa. Es decir, una plutocracia es el gobierno de los que más plata tienen, y entonces alguien podría decir, los que más plata tienen más éxito, y en consecuencia si han tenido éxito en su vida personal, también van a conducirnos a nosotros hacia el éxito en la vida pública. Esa es una lógica. Otros pueden decir, no, quien tiene que gobernar es un monarca, porque un monarca unifica a la nación y hace con un solo pensamiento ser el verdadero y evita eventualmente esas discusiones interminables que se dan en la democracia. O podrían decir, no, lo importante es que en el Perú haya una teocracia, porque en realidad como hay gente que se preocupa por el pensamiento de Dios y Dios está por encima de los hombres, en consecuencia no habría nada mejor para una sociedad que ser gobernada por los curas o ser gobernada por quienes tienen un mejor conocimiento de Dios, que es lo que pasa, por ejemplo, hoy, en el año 2012, en muchos países árabes. ¿No es verdad? ¿Qué pasa en Irán? ¿Quiénes gobiernan en Irán? Gobiernan en realidad los ayatolas. ¿Y quiénes son los ayatolas? Los ayatolas son los que están más cerca de Dios según esa religión. Ellos tienen el derecho a gobernar y al resto del pueblo le parece bien. O sea, cada pueblo, como les decía, se acostumbra, se establece, cree en ese tipo de pensamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el origen, lo que hacen los representantes es escogen un sistema. Escogen un sistema. ¿Está claro? Eso es una hipótesis. Esa hipótesis se va luego a juridizar. ¿Cómo se juridiza? Se juridiza cuando este concepto ustedes lo convierten en constitución. Lo convierten, perdón, me estoy equivocando. Lo convierten en constitución. Lo convierten en un texto que es obligatorio para todos y a partir de esa verdad ustedes empiezan a desarrollar todo un sistema jurídico. Al comienzo pudieran haber escogido otra verdad. Por ejemplo, entre el unicameralismo y el bicameralismo ustedes tienen que decidir. Y sobre eso construyen el poder legislativo. Sobre la facultad del presidente o el tipo de presidente que tenemos, ustedes tienen que decidir. ¿Quieren una presidencia colegiada como en Suiza?
quieren una presidencia más representativa de la unidad tipo Italia o tipo Francia, o quieren efectivamente un presidente comprometido con el proyecto de gobierno como pasa especialmente con los países latinoamericanos. Ustedes van a decidir al comienzo, es decir, van a lanzar una hipótesis y luego esa hipótesis la van a congelar en una norma. Por eso es que la Constitución, digamos, como dice Kelsen, es una hipótesis en primer momento lógico-jurídica, es decir, la Constitución tiene dos momentos: el momento lógico-jurídico, que es cuando se piensa el texto, cuando se toma la decisión, y luego cuando se plasma en una norma que es en el sentido jurídico positivo, es lo que ustedes ya lo tienen plasmado en un texto. Esto tiene que tener correspondencia con la idea. Lo normal es lo lógico, lo natural en una Constitución es que la Constitución que está escrita, la Constitución en el sentido jurídico positivo, siga la lógica de lo que se ha pensado. Es decir, yo quiero que el poder sea así y en consecuencia lo plasmo en este texto. Si eso no es así, entonces no podemos hablar en este texto de una Constitución, sino hablamos de una farsa o de una mentira. ¿Por qué? Porque si yo pienso, por ejemplo, yo quiero instaurar una dictadura, vamos a decir, pero hago el texto de una democracia, estoy llevando adelante una desadecuación entre lo que pensé y lo que he juridizado, ¿no es verdad? O sea, porque yo en realidad quiero tener una dictadura, pero quiero utilizar el disfraz de una democracia para que esa dictadura, digamos, se sostenga. Y eso es lo que pasó en 1993. En 1993 en el Perú no hubo un debate libre entre ciudadanos, como sí lo hubo en 1979, para decidir cuál era el futuro del Perú. El texto de 1993, que luego vamos a ver que no tiene categoría de constitución, fue hecho como consecuencia directa de un golpe de Estado y con el propósito de que quienes habían dado el golpe de Estado se querían quedar en el poder, como en efecto se quedaron, y como en efecto gobernaron, y como en efecto robaron, y como en efecto mataron, y como en efecto chuponearon todas las comunicaciones, y como en efecto destrozaron la libertad de prensa, y como en efecto envilecieron las instituciones del país. Es decir, ellos en 1992 hicieron un texto no para establecer qué es lo que los peruanos queremos, sino establecieron un texto donde parecía que decía lo que los peruanos queremos, pero con el propósito de hacer lo que ellos querían, que era quedarse en el poder. A diferencia de lo que sucede en la Constitución de 1979. En la Constitución de 1979, los militares que habían tomado el poder en 1968, luego de una huelga general que nunca ha habido de ese tamaño, una huelga en el Perú, que se llevó a cabo el 18 de julio, 18 y 19 de julio, si no me equivoco, de 1977, ustedes todavía no habían nacido, posiblemente la mayor parte de los que están acá. Ese día, imagínense que no fue a trabajar nadie. Nadie es nadie, o sea, nadie fue a trabajar. Y en consecuencia, los militares que gobernaban el Perú desde 1968 se dieron cuenta que contra la resistencia de todo un país no pueden gobernar. Y entonces Morales Bermúdez convoca a una asamblea constituyente para que el pueblo libremente elija a sus representantes y decida qué es lo que quiere para el futuro. Entonces, a diferencia de lo que sucede en 1993, en 1992, cuando los militares con Fujimori dan un golpe de Estado y quieren quedarse, y utilizan la Constitución para quedarse, es decir, para disfrazar su proyecto, en 1978-1979, los militares no solamente no quieren quedarse, quieren irse de todas maneras, no se quieren meter en el proceso político, se apartan del proceso político y le dicen a los civiles: nosotros fracasamos, decidan ustedes qué es el futuro. Entonces son dos realidades completamente diferentes, como ustedes comprenden, completamente diferentes. Ahora, ¿por qué un texto o una voluntad que evidentemente no es una voluntad democrática se viste de democrática?
Porque si ustedes leen este texto de 1993, ustedes van a encontrar el Parlamento, el voto, la independencia de poderes, el Ministerio Público libre, en fin, van a encontrar posiblemente gran parte de lo que está en la Constitución del Perú de 1979. Si ustedes se dan el trabajo de analizar, y eso hizo Cucho Aya en un trabajo muy interesante, Agustín Aya, el 87.7% de la Constitución del 79 fue copiada por el texto del 93. Es decir, lo copiaron al pie de la letra. ¿Y qué cosa fue lo que cambiaron? Aquello que necesitaba el dictador para mantenerse en el poder. Por ejemplo, destrozó los derechos sociales y lo convirtió en aspiraciones del pueblo. Por ejemplo, angostó el tema del sistema económico del Perú y lo redujo simplemente a la opción neoliberal. Después vamos a hablar de eso. Por ejemplo, se liberó al presidente de controles que antes eran ejercidos por el Congreso. Por ejemplo, se catequizó, es decir, se volvió enano a una representación nacional que antes tenía un Senado de lujo que era contrapeso real al presidente de la República. Luego, en este Congreso, como ustedes se dan cuenta además, no hay ningún contrapeso al Poder Ejecutivo. Es decir, el Congreso, como tal, este Congreso unicameral, y no el Congreso de ahora, el Congreso desde que fue unicameral, nunca fue un contrapeso real al Poder Ejecutivo. Cosa que no pasaba con el Senado de la República. En algún momento hablaremos del bicameralismo y del unicameralismo y conversaremos sobre eso. Pero fíjense ustedes la diferencia. Entonces, ¿por qué en este texto se sostiene en sentido jurídico positivo lo contrario a lo que se piensa en el sentido lógico jurídico? Porque, como dijo Manuel Moreira fue un personaje muy interesante del Perú del siglo pasado, un economista de primer nivel, fue presidente del Banco Central de Reserva, fue senador de la República. Y Manuel Moreira cede a la tentación de concurrir al CCD, al Congreso Constituyente Democrático, que iba a terminar con este producto. Y nosotros, quienes estábamos en las líneas democráticas, le decíamos: estás convalidando con tu presencia el acto de una dictadura. Es mejor que se quede como un acto de la dictadura y no que se pueda disfrazar de democracia. Y eso fue lo que le dijimos a los partidos que concurrieron, que eran los partidos menores en el sistema político peruano de entonces. Era el Partido Popular Cristiano, en el cual la mitad quiso ir y la mitad no quiso ir. Era en ese momento secretario general del Partido Popular Cristiano. Era el Grupo de Olivera, y cuando digo el Grupo de Olivera, digo el Grupo de Olivera porque para ser partido hay que tener ciertas características, ¿no es verdad? Y que él no las reunía, por cierto. Y los rezagos de la izquierda que quisieron colocarse luego de la derrota electoral del 90, especialmente PIS y sus adláteres, que llegaron a poner 4 miembros en esa suerte de asamblea constituyente, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que dice Moreira? Moreira, en el medio de una discusión, se para y dice lo siguiente. Estaríamos a la mitad del proceso supuestamente constituyente, y dice: miren, en realidad esta Constitución, dice, debería de tener solo 2 artículos. O sea, el sentido lógico jurídico de esta Constitución son 2 artículos. Artículo primero: en el Perú se hace lo que a Fujimori le da la gana. Y artículo segundo: derógase todo artículo que se oponga al artículo primero. Porque eso era lo que en realidad querían los militares y Fujimori que llegaron al poder. No era un Estado democrático, con libertades, con separación de poder, y se lo voy a explicar en términos concretos. Ustedes están muy muchachos, pero los que son mayores acá se acordarán, por ejemplo, que las leyes no venían dictadas en el Congreso. Cuando a cada rato el Ejecutivo enviaba sus proyectos y les enviaba incluso a los parlamentarios, ¿no es verdad? Les enviaba unos papelitos que ellos separaban y leían. Nunca en el Congreso se había leído, nunca jamás. Walter ha sido diputado, había sido diputado y senador, en fin, nunca se leía. Es decir, las personas hablaban de lo que sentían y de lo que creían. Bueno, se paraban a leer temblorosos un discurso que les habían preparado, ¿dónde? En el cine.
Es decir, el Congreso lo único que hacía era ratificar lo que había querido decir el que en ese momento mandaba. No sé si ustedes han llegado a ver los Vladivideos del año 2000, pero en los Vladivideos, por ejemplo, sería bueno que en su clase de ciencia política se le pasen un día y les expliquen los Vladivideos. Ustedes van a ver, por ejemplo, cómo cuando ustedes querían ganar un juicio de determinada importancia, cuando ustedes, algunos de ustedes van, mejor dicho, todos ustedes estudian Derecho, aspiran a ser abogados y van a ser abogados, y saben perfectamente que cuando quieren ganar una causa, ¿a quién tienen que convencer? Al juez, ¿verdad? A los vocales de la corte, a esos son los que tienen que convencer. O sea, cuando ustedes tengan una causa, ustedes tienen que ir donde el juez para convencer al juez de que les dé la razón. ¿Por qué? Porque en el esquema de separación de poderes, el poder legislativo es distinto al ejecutivo y el ejecutivo es distinto al judicial. Y el que resuelve los conflictos que se dan entre la sociedad y el Estado es el poder judicial. Pues muy bien, cuando en la época de la dictadura había un juicio, ¿ustedes a dónde iban para resolver el juicio? ¿A la Corte Suprema de la República? No iban a la oficina, a la Corte Suprema de la República. ¿Saben dónde iban? A la oficina de Montesinos. Él decidía qué cosa era lo que convenía, llamaba a quienes fungían de vocales en la Corte Suprema y les entregaba el papel para que ellos firmaran lo que él había decidido. Entonces, ¿dónde está el principio de separación de poderes que está supuestamente dicho acá? ¿Dónde está el principio de primacía del poder legislativo? ¿Quién tenía más poder en el Perú entre 1992 y el año 2000? ¿El diputado o el congresista Pichán, la congresista Lozada de Gamboa, la congresista Marta Chávez, el congresista César Larrabiú? ¿O la persona que no tenía ningún cargo ni que había sido elegido para nada, que se llamaba Vladimiro Montesinos? ¿Quién tenía más poder? Vladimiro Montesinos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con esto? ¿Qué tiene que ver eso con lo que acá se dice? Esto en realidad no es una cosa, sino un embuste para que los peruanos nos adormeciéramos y creyéramos que efectivamente teníamos una constitución. ¿Por qué? Porque en el mundo moderno no hay ningún sistema que legitime mejor el poder que el sistema democrático. Fíjense lo que les digo, ninguno. Guglielmo Ferrero, que es un autor muy importante, y si ustedes algún día encuentran un libro de él que ya está agotado, que se llama El Poder, y no se los ofrezco porque yo lo leí, pero se lo presté a alguien y cometí el error de prestárselo a alguien porque no me lo devolvió, y no sé dónde está. Pero Guglielmo Ferrero dice en ese libro que se llama El Poder. De todas las diferencias que existen en una sociedad, la primera que se tiene que explicar es el por qué unos mandan y por qué otros obedecen. Porque si esa pregunta no está bien respondida, ese sistema político no se va a sostener. Si es que la sociedad no acepta que tiene que obedecer a alguien y que es justo obedecer a alguien, ese sistema político no se va a sostener. Y efectivamente, ustedes lo pueden ver, cuando en el mundo antiguo, en el mundo de los franceses, por ejemplo, se cansaron de obedecer al rey y pensaron que ya, ¿por qué vamos a obedecer a este tipo que se llama el rey? ¿Por qué vamos a obedecer a estos tipos que se dicen no, si son tan iguales como nosotros? Cuando se hizo esa pregunta, se empezó a caer el régimen monárquico hasta que terminó con la Revolución Francesa. ¿Se dan cuenta? Cuando los americanos en Estados Unidos, cuando los estadounidenses en Estados Unidos empezaron a preguntarse por qué tenemos que hacerle caso al rey Jorge de Inglaterra y nosotros no poner nuestros propios impuestos, ¿es justo acaso eso? No, no es justo. Ok, cuando dijeron no es justo, se acabó las colonias, empezó la Revolución Americana y terminó con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Se dan ustedes cuenta? Cuando en el Perú nosotros dijimos, ¿y por qué vamos a obedecer al rey español si nosotros somos una nación? Se acabó España. Es decir, ¿por qué? Porque no se respondía adecuadamente a la pregunta de por qué unos mandan y otros obedecen. En un sistema político siempre tiene que darse respuesta a eso, porque eso constituye lo que se denomina el criterio de legitimidad. El que manda, manda, no solo porque tiene la fuerza, sino porque tiene la aceptación. Los romanos decían
que el poder tiene dos vectores, dos componentes. Uno que es la potestas y otro que es la autoritas. La potestas es la fuerza. La autoridad es el sentimiento de la sociedad en que quien manda tiene derecho a gobernar y que nosotros tenemos obligación de obedecer. Posiblemente algunos de ustedes no han votado por Humala en las elecciones que pasaron, posiblemente. Yo no voté por Humala en la primera vuelta, no voté. Pero aunque yo no hubiera votado por Humala ni en la primera ni en la segunda vuelta, Humala ganó las elecciones y yo entiendo que Humala tiene el derecho a gobernar hasta el 28 de julio del 2016. ¿Por qué? Porque la sociedad democráticamente lo eligió. O sea, yo creo en la legitimidad del gobierno de Ollanta Humala y estoy dispuesto a defender la estabilidad del gobierno de Ollanta Humala. Lo que no quiere decir que crea que todo lo que hace Ollanta Humala está bien, es más, creo que bastante de lo que hace está mal, digamos. Pero eso no cambia mi sentido, mi inteligencia en que efectivamente esa persona tiene que gobernar el país. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él, tiene un derecho a gobernar. Pues muy bien, en la modernidad, en el sistema moderno, o sea, en la actualidad, el único sistema político que en el mundo occidental da una respuesta adecuada a esta pregunta es el de por qué nos mandan y por qué otros obedecen, es la democracia. No hay ningún otro. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes se considera inferior, o sea, menos que, inferior, se considera inferior que Ollanta Humala, o se considera inferior que Alan García, o se considera inferior a Keiko Fujimori, o se considera inferior a Alejandro Toledo? ¿Alguno de ustedes se considera inferior? No, no es verdad. O sea, el mundo occidental empezó a desarrollar desde los griegos, pero especialmente desde la aparición de Cristo y desde su mensaje, ¿no es verdad?, dos ideas centrales del ser humano: la libertad y la igualdad. O sea, el hombre es libre y el hombre es igual. Es decir, y en torno a esas dos ideas ha ido evolucionando el mundo. Y la democracia recoge estas dos ideas como gobierno: la libertad y la igualdad. Es decir, yo voto tan igual que Roque Benavides, que es dueño de Yanacocha, y voto tan igual que la persona que duerme porque no tiene casa al pie del monumento de la Plaza 2 de Mayo. O sea, hay un principio de igualdad. Yo tengo el derecho a educarme y él también tiene el derecho a educarse, porque tenemos el principio de igualdad, ¿no es verdad? Pero además no solamente eso, yo tengo derecho a decidir lo que a mí me parece correcto, lo que a mí me parece bueno. Eso es el principio de libertad. Aunque a Roque Benavides le parezca lo que le parezca, él puede decir lo que quiera. Ollanta Humala puede decir lo que le parece, de Keiko Fujimori lo que quiere. A mí no me interesa, yo digo lo que quiero, esa es mi libertad. Entonces, cuando no se entiende el principio de libertad y de igualdad, entonces la sociedad se molesta, la sociedad se fastidia, la sociedad se encabrita, la sociedad rechaza este tipo de gobierno. Por ejemplo, ¿no es verdad? En la dictadura, o perdón, en la monarquía, ¿se presentan los principios de libertad y de igualdad? ¿Se presenta el principio de libertad para toda la sociedad en una monarquía? No, porque el que dice una cosa contraria al rey, digamos, está sujeto eventualmente a sanciones. ¿Se plantea la igualdad? No, porque el rey es más que los demás. O sea, tan más que los demás que él manda porque es el rey. No porque nosotros le habríamos dicho que es el rey y que por lo tanto tiene que mandar. No, manda porque es el rey, porque le toca. ¿No es verdad? En una plutocracia, es decir, en un sistema donde se presente el gobierno de los más ricos, ¿somos todos iguales? No. Los más ricos pueden decidir lo que hacen los menos ricos. Entonces, somos desiguales con respecto al grupo que ejerce el poder. En una teocracia, ¿somos todos iguales? No, porque
quienes tienen el derecho a mandar son los que están más cerca de Dios, ¿no es verdad? O por lo menos que conocen más de las cosas de Dios. Los curas, los ayatolas, los frailes o los que fueran, ¿no es verdad? ¿Ok? Entonces, ese principio, por ejemplo, fue superado hacia el siglo XV, más o menos, en historia del mundo occidental. Ese es un principio que no ha sido discernido todavía en el mundo árabe. O sea, en el mundo árabe todavía siguen creyendo en lo otro. Entonces, en la democracia, digamos, la democracia sí recoge los principios de igualdad y de libertad. Y si a nosotros nos quitan la libertad, si viene un gobernante y dice aquí se va a hacer lo que a mí me da la gana, ¿nosotros nos sentiríamos tranquilos? No, no, ¿verdad? Nos rebelaríamos, porque se nos está quitando la libertad. Si viniera un gobernante y dijera yo voy a gobernar porque soy superior a ustedes y en consecuencia tengo el derecho a decidir qué es lo que se va a hacer en el Perú, ¿ustedes aceptarían eso? No, porque se está rompiendo el principio de igualdad. Entonces, el único sistema que recoge estas dos características que el ser humano ha encontrado como componente de su dignidad es el sistema democrático. Y es por eso que todos quienes llegan al poder de alguna manera dicen hoy que son demócratas. Es la democracia popular, la democracia directa, la democracia de participación plena, la democracia de acá, la democracia de allá. Todos son demócratas, aunque hagan lo que les da la gana. Pero todos se sostienen que son demócratas. ¿Por qué? Porque si sostuvieran lo contrario, el pueblo se rebelaría directamente, tendría una razón evidente para rebelarse contra ellos. De la otra forma, disfrazan el ejercicio de su poder. Está claro, con el cuento de la democracia. Y eso fue lo que pasó en el texto de 1993. Disfrazaron su verdadera intención, que fue mantenerse en el poder a como diera lugar, con un texto que parecía democrático. ¿Está claro? Entonces, esto fue lo que sucedió en el país durante todo ese tiempo. Y ustedes lo pueden ver en los ejemplos que les he puesto. Pero les puedo poner otro. Miren, en realidad, yo puedo abrir este texto del 93 y casi decirles de todo lo que dijo, nada de lo que hicieron. Por ejemplo, aquí se dice, en este texto, que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. O sea, no participan con carácter decisorio en ninguna cavilación sobre el país. Ellos tienen que tener una función subordinada a lo que decida el poder político. Muy bien, nunca estuvo más deliberante la Fuerza Armada que en la época de Fujimori. Basta con que vean los Vladivideos. Fíjense, hay otro Vladivideo bien interesante, donde aparecen, hacia el año 99, los 4 jefes de las Fuerzas Armadas, el del Ejército, el de la Marina, el de la Aviación y el de la Policía, ¿no? Junto con, por supuesto, Vladimiro Montesinos. Y entonces en ese Vladivideo ellos decidían, estaban conversando acerca de quién debía de ser el presidente del Perú en el año 2000, que iban a hacer las elecciones. Es una conversación que entre ellos tenían. Y unos decían que debía de ser Boloña, otros que debía de ser Curi, otros que tenían que promocionar a Juan y otros a Pedro. Y otros decían que debían de insistir con Fujimori. Hasta que a uno de ellos, no recuerdo quién, le dijo una frase que en ese momento parecía chistosa, ¿no? Bueno, sí está muy bien eso, pero ¿y qué opinará el pueblo? Y entonces Montesinos le contesta, ¿y eso qué interesa? Si aquí los que sabemos lo que le conviene al Perú somos nosotros. Y en consecuencia, ese que nosotros decidamos acá entre los 5, ese va a ser el presidente del Perú. ¿Por qué? Porque le van a poner toda la plata, porque le van a poner toda la fuerza, porque le van a poner todo el fraude para que salga el presidente del Perú. Y así sucedió. ¿O no sucedió así en la elección del 2000? ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, ahí no había igualdad ninguna. Ahí las Fuerzas Armadas eran absolutamente deliberantes. O sea, decidían. Nosotros no contábamos. Dijéramos lo que dijéramos, ellos iban a hacer todo lo necesario para que fuera exactamente lo contrario. Entonces, se dan ustedes cuenta cómo entre lo que dice este texto y la realidad hay una diferencia abismal. Hubo una diferencia abismal. Este texto fue hecho para adormecer al país. Ustedes van a estudiar, cuando sigan sus cursos de Derecho Constitucional, van a estudiar un autor muy importante que se llama Karl Lowenstein. Karl Lowenstein es un profesor alemán, que miren, ustedes saben que hay hoy día un programa de las Naciones Unidas, del PNUD,
que ha consignado, que hoy día se hace por internet, creo que tienen más de 80.000 títulos, 80.000 libros, y siguen avanzando. Deben tener ahorita 80.000, fue el dato que yo tuve hace 6 meses, o sea que a la velocidad con que avanzan estas cosas, ahora deben haber por lo menos 160.000 libros, que están producidos en distintos idiomas. Y entonces, lo ideal sería, por supuesto, que pudieran comprar el libro en la librería. Está en Editorial Ariel, se llama Teoría de la Constitución, de Karl Rove, ¿no es verdad? Ok, en esta teoría de la Constitución, pero si no, entren al programa y de repente ese libro está ahí y está traducido y ustedes se lo pueden bajar. O sea, y con eso pueden hacer con un montón de libros, ¿ya? Muy bien, pero este libro, Lowenstein en su tesis sostiene que los países, ya esa clasificación de constituciones rígidas, constituciones flexibles, constituciones originarias, constituciones derivadas, no tiene ningún tipo de importancia. Que lo que importa es si esa constitución rige de verdad o no rige al país. Entonces habla de constituciones normativas, de constituciones nominales y de constituciones semánticas. Las normativas son aquellas en que lo que se dice en la Constitución va a ser obedecido por los actores políticos. Es decir, ningún actor político se le va a ocurrir hacer en materia política nada distinto de lo que dice la Constitución. Es decir, en los Estados Unidos a ninguna persona se le ocurre que puede llegar al poder si no es a través de las elecciones. Y que para eso tiene que participar en unas elecciones primarias de su partido, tiene que ganarlas y luego sacar más votos que el adversario, ¿no es verdad? Ok, ¿qué pasaría si en Estados Unidos algún general o algún comandante tipo Chávez, etcétera, ¿no es verdad? Dice, no, yo voy a dar un golpe de Estado y en consecuencia voy a votar al presidente Obama y me voy a poner yo o voy a poner a quien me da la gana. ¿Qué pasa si la gente del sistema se entera de eso? ¿Qué creen que pasaría con eso? A ver, ¿qué creen? ¿Qué pasaría? ¿No se les ocurre? ¿Ah? Escucha, ustedes son de bien poca imaginación. ¿Cómo es posible? A ver, ¿qué pasaría con ese tipo? A ver. No dura 24 horas. No dura 24 horas. ¿Por qué? Claro, ¿no, verdad? Lo encarcelan, ustedes dirían, lo encarcelan, lo liquidan, lo botan del país, cualquier cosa. ¿Saben lo que yo creo que pasaría? Lo mandarían al manicomio. Porque solamente a un loco en Estados Unidos se le puede ocurrir eso. O sea, mientras que en los países de constitución nominal, que es el caso del Perú, se dicta una norma con el propósito, estoy hablando de la Constitución del 79, no del texto del 93, con el propósito sano de cumplir. O sea, todos los actores políticos queremos cumplir con eso. Pero a veces hay una diferencia entre la realidad social, que era de la que hablaba al principio, y el texto político, que hace que ese tránsito no sea muy, que ese aterrizaje no sea muy sano. Entonces hay diferencias entre una cosa y otra, ¿está claro? Entonces eso se llama constitución nominal. Es decir, no siempre se cumple con lo que dice la Constitución, pero se trata de cumplir con la Constitución. Y cuando alguien saca los pies del plato, como decía el amigo, no es verdad, ahí a ese tipo sí lo metemos a la cárcel. Pero en el Perú sí se nos ocurre que un militar puede estar pensando ahorita cómo doy un golpe de Estado. Ahorita mismo puede estar pensando. Y no solo un militar, de repente las fuerzas económicas tales o cuales pueden estar pensando a quién fletamos para dar un golpe de Estado para evitar todo este problema que está generando. Podría ser. O sea, eso, entonces ahí, ¿por qué? Porque nosotros somos un país de constitución nominal. Pero hay otros países que son una suerte de países realmente opereta, que tienen lo que se denomina una constitución semántica, en donde a diferencia del modelo más desarrollado, que es la constitución normativa, en donde los actores políticos siguen las disposiciones de la Constitución, en el sistema que se denomina de constituciones semánticas, la Constitución sigue lo que quieren los actores políticos. Vale decir, si viene un tipejo que se hace del poder y dice yo voy a hacer esto, ¿qué es lo que hace a continuación? Llama a ese parlamento que él ha hecho elegir entre comillas y le dice ustedes tienen que cambiarme la Constitución para que esto que yo haya hecho sea convalidado. ¿No es verdad? O sea, no es que
la política sigue a la norma, sino que la norma sigue a la política. ¿Me dejo entender? Está claro, ¿no? Entonces, eso sucede en los países de constitución semántica. En realidad, la ley no es sino simplemente una máscara, es simplemente un objeto de capricho de quien está en el poder. Eso es lo que ha pasado en la época de Fujimori con un agravante. Yo creo que más allá que la constitución semántica, ustedes van a encontrar, este es lo que se podría denominar la constitución cínica. ¿Por qué? Porque ni siquiera, a diferencia de los dictadores africanos, aquí se daban el trabajo de modificar el texto, sino simplemente tenían su texto, hacían lo que le daba la gana en contra del texto y ni siquiera se preocupaban en modificarla. Aquí se decía, por ejemplo, que el Ministerio Público era autónomo. Se decía. Y todos recordamos a la doctora Colán, que era una ficha del Fujimorismo. Nunca estuvo más sometido el Ministerio Público al poder político, de tal manera que cuando el poder político le resultaba que Pérez era pesado porque estaba haciendo oposición al régimen, entonces ella le inventaba un juicio y le hacía una denuncia. Que por supuesto los jueces del sistema la amparaban de inmediato, ¿no es verdad? O si alguien era un dirigente social que estaba reclamando demasiado por los beneficios para su pueblo, lo acusaban de terruco. Y entonces le metían una denuncia al Ministerio Público y el tipo iba preso y a ver si se salvaba, ¿no es verdad? Entonces salían de eso. Muy bien. Entonces, ustedes ven que en este caso el texto constitucional decía algo que ya ni siquiera ellos se molestaban en modificar, porque hubieran podido decir, como dijo Velasco, o sea, Velasco puede haber tenido 1000 problemas. Yo luché con Walter, por supuesto, y quienes estábamos en época jóvenes, Lusaura todavía estaba muy pequeña, digamos, en ese momento, ¿no es verdad? Pero quienes estábamos en ese momento activos, nacíamos a la vida política, teníamos 16, 17 años, nos enfrentábamos a la dictadura, ¿no es verdad? En ese momento. Y la combatimos durante todo el tiempo combatimos esa dictadura. Y entonces, sin embargo, la dictadura de Velasco frente a la de Fujimori tuvo una virtud: no engañó a nadie. En el artículo 5 del Estatuto del Gobierno Revolucionario decía lo siguiente: en el Perú, digamos, la Constitución queda vigente en todo aquello que no se oponga al Estatuto Revolucionario de la Fuerza Armada. O sea, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Si es que la Constitución coincide con nosotros, bien, y si no, mala suerte. O sea, que era verdaderamente lo que los militares pensaban en ese momento, ¿se dan ustedes cuenta? Entonces, ¿cómo en el Perú, en este caso, se dice exactamente lo contrario? Yo he traído aquí, yo no sé cuánto, miren, esta es mi pasión, yo podría hablar de esto hasta, digamos, podría hacer el récord Guinness de hablar sobre derecho constitucional sin ninguna duda, porque me encanta y me apasiona, ¿no es verdad? Pero yo sé que ustedes seguramente tienen clase ahora a las 12, ¿ya? Entonces, simplemente voy a decirles lo siguiente: si en este momento entrara una banda de ladrones y nos apuntara con una metralleta a todos los que estamos acá y nos dijera, voy a poner en este ecran un número de cuenta corriente y todos ustedes mañana van a ir, a partir de mañana todos los días van a ir al banco y van a depositarme a esta cuenta corriente 10 soles. Van a depositarme, porque como no lo hagan, yo voy a mandar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus enamorados, a sus tías, a sus primos, a sus esposas. Como esa banda, pues es la banda de los destructores, la banda de los malditos del norte, los capos del sur, o lo que fuere, ¿no es verdad? Lo más probable es que nosotros al día siguiente vayamos y pongamos 10 soles por si acaso. Porque lo que ellos se van a encargar es que cuando van a conocer los nombres de todos nosotros, alguien de nosotros no ponga 10 soles, al día siguiente le guían a alguien, ¿no es verdad? Y con eso van a ver cómo todos los demás vamos a poner 10 soles todos los días en ese cuento, ¿no? Y lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque estamos amenazados y estamos compelidos por la fuerza, ¿no es verdad? Muy bien. Cuando Fujimori da, entre comillas, su constitución, la da por la fuerza, con el respaldo de los militares, y nos impone un texto que no era el querido por el país, tanto así
que el doctor Juan Chávez Molina, que era miembro del Jurado Nacional de Elecciones en aquella época, tiene un libro en 3 tomos todavía, contando cómo fue todo el fraude, en donde supuestamente se aprobó en un referéndum, entre comillas, ese resultado de la Constitución. Fíjense una cosa, yo estaba exiliado, como ha recontado Walter, en Costa Rica en 1993, porque yo había participado con Jaime Salinas Sedó en el intento de insurgencia, en la insurgencia democrática para devolver al país a la democracia, ¿no es verdad? Y entonces, como empezaron a perseguirme de inmediato, salí del país porque no estaba dispuesto a ofrendarle mi libertad a la dictadura. Y entonces, estando en Costa Rica, veía esta cadena azul, y entonces estaba mirando 3 de la tarde, estaba atento a ver qué había sucedido con el referéndum, y comienza a las 3 de la tarde el programa, no es verdad, el resultado de las elecciones, como pasa siempre. Primeras noticias, 60% a favor del sí, 40% a favor del no. Eso fue a las 4 de la tarde. 4 y cuarto, 58% a favor del sí, 42% a favor del no. 5 de la tarde, 55% a favor del sí, 45% a favor del no. Como iban llegando los resultados de provincias, iba creciendo el no e iba decreciendo el sí. A eso de las 5:30 de la tarde fue 51.5% a favor del sí, 48.5% a favor del no. ¿Saben lo que pasó a las 5:05 de la tarde? Todos se callaron y empezaron a pasar el pájaro loco, el pato Donald, el chavo del 8, lo que fue. Y después de 1 mes y medio nos dijeron, por si acaso, ya fue aprobado por referéndum el texto de 1993. Como ustedes comprenden, nadie serio puede tomarse en cuenta eso. Y basta con que ustedes lean la sentencia del Tribunal Constitucional sobre una acción de inconstitucionalidad que interpusimos en el año 2004, y donde ustedes pueden ver todos los considerandos, porque nosotros demandamos la inconstitucionalidad de la Constitución, que es un tema que algún día podremos hablar, ¿no? de la denominada Constitución. Todos los considerandos llevan, si ustedes leen la sentencia de adelante para atrás, y no como la leemos los abogados, que normalmente leemos primero la parte resolutiva y después los fundamentos, si ustedes leen todo se van a dar cuenta, la demanda fue fundada. Pero cuando llegan al final, se quiebran los vocales del Tribunal Constitucional y dicen, está bien, esto no es lícito, no tiene legitimidad, digamos, no tiene categoría de constitución, etcétera, etcétera, pero eso lo tiene que declarar el Congreso. ¿No es verdad? O sea, en algún momento vamos a hablar de eso. O sea, pero este texto no tenía ninguna legitimidad, que es lo que quiero decir. Muy bien. Entonces, fíjense, volvamos al escenario que les había puesto. Vienen todos los ladrones y nos dicen, ustedes van a hacer esto. Todos nosotros vamos a obedecer porque es una cuestión de fuerza. Pero ¿qué pasa si a esos ladrones ya los capturaron hace 4 años, los han metido a la cárcel, están condenados a penas que van de 25 años, 15 años, 10 años, los han condenado por todos los delitos, ya no tienen ni un arma, no tienen nada? ¿Nosotros seguiríamos yendo a ponerle 10 soles en su cuenta corriente? No, porque ya no tenemos miedo, porque ya la fuerza no es un instrumento, un argumento. Dejaríamos de ponerle, ¿no es verdad? Seríamos medios tontos si siguiéramos yendo a ponerle 10 soles. Muy bien. En el Perú pasó lo mismo en el sistema constitucional. Vino esa banda armada y tramposa de Fujimori, nos impuso un texto y hasta hoy lo seguimos obedeciendo como si los tipos estuvieran libres y tuvieran poder. Es decir, seguimos obedeciendo las leyes de la dictadura. ¿En qué cabeza cabe que una democracia puede seguir las leyes de una dictadura? ¿Saben en qué cabeza cabe? En la cabeza de los grandes intereses económicos del país, que no quieren que se toque ni con el pétalo de una rosa el capítulo económico. Si ustedes le dijeran, miren, vamos a tocar todo, pero no tocamos el capítulo económico, le dirían, qué bien, que cambien lo que le da la gana. ¿Se da acuerdo? Entonces, ese es el gran reto que tenemos ahora. Volver a un texto que no tiene, digamos, ustedes dirán, pero la Constitución del 79 es antigua. La Constitución del 79 fue hecha en el 79, pero recoge los principios esenciales del constitucionalismo moderno, toditos. Tiene un amplio margen en el sistema económico. Ellos dicen, los amantes de la dictadura dicen,
con la Constitución del 93 el Perú alcanzó su desarrollo. Mentira, no es verdad. Yo le pedí a un estudiante, a un recién egresado de la Universidad de Ica, que es un magnífico investigador que se llama Luis Gutiérrez Turillas, que me hiciera un análisis de lo que decía la Constitución de España, la Constitución de Italia, la Constitución de Costa Rica, la Constitución de Colombia y la Constitución de Chile, y que me la comparara con el texto del 93 y con la Constitución del 79. ¿Por qué le dije eso? Porque todos esos países han desarrollado económicamente. Entonces le dije, estos países han desarrollado con esta Constitución que se parece más a cuál. Y hasta la de Chile se parece más, la de Chile de Pinochet se parece más a la Constitución del 79 que al documento del 93. O sea que no es verdad que para desarrollar económicamente hay que hacer un modelo como el que hizo Fujimori. No es verdad. Y dicen además, pero en la década, con esa Constitución del 79, el Perú se retrasó económicamente. Eso sí es cierto, pero no por la Constitución del 79, sino se retrasó por dos cosas: por el fenómeno del terrorismo, que fue atroz para el país, y por el desastroso gobierno de Alan García. Es decir, Alan García hacía puré cualquier constitución. Es decir, Alan García gobernaba con la Constitución de Estados Unidos que se hizo en 1787, y esa Constitución tendríamos que cambiarla hoy día si ese fuera el criterio, porque la había hecho polvo. Nunca hubo en el Perú democrático peor gobierno que el gobierno de Alan García en los primeros 5 años que gobernó. Nunca. En consecuencia, ¿no es verdad? Ese no es un argumento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este texto constitucional tenemos que modernizarlo, pero no podemos hacerle el homenaje a un dictador que pisoteó nuestros derechos, de establecer que su texto vale en una democracia y que su texto valió. En consecuencia, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Nosotros planteamos que el Congreso recoja una iniciativa ciudadana, para lo cual ya hemos recogido 100.000 firmas, ¿no es verdad?, y discuta la reforma del sistema constitucional a partir de la Constitución del 79. Pero yo les voy a pedir, así como los he pedido que lean alguna otra cosa, les voy a pedir que ahora en la tarde, o más tarde cuando entren al internet, busquen en Google Constituciones del Perú. Y ustedes vean la Constitución del 79 y lean el preámbulo de la Constitución del 79, que fue escrito además por un insigne profesor de esta casa de estudios, don Andrés Townsend Iturra, uno de los hombres más notables que vivió el Perú en el siglo XX. Yo lo he visto a Andrés cuando escribía este preámbulo, lo he visto. O sea, lo he visto en su casa y estábamos conversando y él iba escribiendo el preámbulo de la Constitución de 1979 con las ideas que habían nacido, por supuesto, del debate que había habido en la Asamblea Constituyente, ¿no, verdad? Entonces, van a ver este preámbulo y comparen. Miren, les voy a decir algunas frases lindas. ¿Por qué? Porque una Constitución tiene que dar espacio para todos en un país. Una Constitución no es la imposición de los que ganaron la elección, como fue la del 93, sino un tratado de paz interno, donde encuentran espacio los que ganaron y los que perdieron, los ricos y los pobres, los profesionales y los trabajadores obreros, en fin, los pescadores y los economistas, todos tienen que encontrar un espacio en una Constitución. Fíjense ustedes lo que dice el preámbulo de esta Constitución, que ustedes lo van a leer con calma en la noche. Nosotros, creyentes en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres iguales en dignidad, lo que les hablaba hace un momento, tienen derechos de validez universal anteriores y superiores al Estado. Esta declaración cambia el constitucionalismo peruano, fíjense lo que les digo, porque hasta la Constitución del 33, de 1933, se entendía que el Estado estaba por encima de la persona. En la Constitución del 79 se pone a la persona por encima del Estado. Este es un cambio de Ptolomeo a Copérnico en el derecho constitucional, ¿ya? Bueno, sigue diciendo, por ejemplo, decididos a promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación por razones de sexo, raza, credo o religión social, donde la economía esté al servicio del hombre y no al servicio de la economía. O sea, la recusación tanto del sistema neoliberal despiadado como del sistema marxista, ¿me dejo entender? O sea, la opción peruana, que es la opción de centro, que es la que hay que escuchar, me dejo entender que es la opción de que queremos avanzar, pero no necesitamos
no necesitamos ni sangre ni caos para avanzar, pero que tampoco queremos quedarnos en una zona solo para quienes estuvieron más privilegiados, ¿me dejo entender? Bueno, entonces comparen este texto con todas estas declaraciones tan importantes, ¿no es verdad? Y compárenlos con el preámbulo del documento de 1993. Acá está el preámbulo del documento del 93. Este es, ¿ya? O sea, pues entonces ustedes se van a dar cuenta que esto no tiene nada que ver con lo que es una constitución. Lástima que se nos va el tiempo, porque si no hubiera podido explicarles cómo es que esto no tiene categoría de constitución. Y se me ha ido el tiempo porque siendo ustedes alumnos de primer año, la mayoría, o de segundo, y que no han llevado todavía derecho constitucional, hemos tenido que hablar sobre los fundamentos para que ustedes puedan a partir de ahí construir su propio pensamiento, ¿no es verdad? Pero yo les quiero decir una cosa: si yo les digo que esto es una computadora, una cibercomputadora, ¿ustedes qué me dirían? Que no es una cibercomputadora, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Reloj. Muy bien. Entonces, ¿por qué se llama reloj? Se llama reloj porque responde a la idea de lo que es un reloj. Un instrumento que hace que nosotros que corra el tiempo o que marque el tiempo que está corriendo de acuerdo a una convención antecedente. Esto es un reloj, ¿no, verdad? No es una cibercomputadora. Muy bien, entonces si yo les digo que esto es una cibercomputadora, insisto en que esto es una cibercomputadora, ustedes me dirán que esta persona está loca o es medio idiota, ¿no, verdad? Una de las dos. Esto no tiene categoría de constitución, aunque lo llamen constitución. Es decir, cuando llaman a esto constitución, lo que hay que decir es: oye, ¿qué constitución, hermano? Lo hizo el pueblo, limita el poder, los que estaban en el gobierno se comprometieron a conseguirla, porque para que haya una constitución, dice por ejemplo Konrad Gessel, que es otro de los importantes profesores de Derecho Constitucional, tiene que haber voluntad de constitución. ¿Y qué significa eso? Que quienes están en el poder se comprometan con el cumplimiento de la Constitución. Y eso no se comprometieron los de su tiempo. Entonces fíjense ustedes cómo estamos en la paradoja de haber aceptado como hombres libres que viniera un tipo, nos impusiera un texto y nosotros lo sigamos obedeciendo. Entonces estamos planteando que el Congreso vuelva a revisar la realidad constitucional y sobre la base de la Constitución del 79, modificando la Constitución del 79, una vez que lleguemos a los acuerdos necesarios, se declara la nulidad de este texto y se pone nuevamente en vigencia, como establece el artículo 307 de esta Constitución, la Constitución de 1979. Porque si no es así, hay quienes dicen hay que ir a una nueva constituyente. ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a cambiar de esencial en la nueva Constitución? El principio de separación de poderes, el principio de libertad, el principio económico que ya está establecido pluralmente en la Constitución del 79, el Estado constitucional de derecho. Es decir, las grandes decisiones ya fueron tomadas por la Constitución del 79. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con el menor caos posible, hacer el mejor resultado jurídico posible. Porque además, si es que el Perú regresa, retoma, reforma y promulga nuevamente la Constitución del 79, habremos logrado algo que no ha logrado sino Guatemala en el mundo, que es que la Constitución se imponga frente a la fuerza. En nuestros países hemos estado acostumbrados a que venga un dictadorzuelo y diga cuáles son sus leyes. En el Perú, ¿no es verdad? Podemos hacer lo contrario. Podemos hacer que el derecho venza al instrumento de la fuerza, que fue ese texto del 93. Porque en el Perú ha habido, si no me equivoco, 12 constituciones y el texto del 93. Algunos la llaman constitución. Entonces, nosotros no podemos aceptar, porque si nosotros hacemos una nueva constitución, estamos aceptando que el texto del 93 es una constitución. Y eso no tiene sentido. Estaríamos haciendo un homenaje innecesario a un dictador. Entonces lo que tenemos que hacer es, el Perú tiene 12 constituciones y se declara la nulidad de este texto, punto, se le borra de la historia constitucional del país. Eso tiene que pasar. Si somos un pueblo con las agallas que tiene que tener un país para desarrollarse,
Entonces, bueno, creo que tenemos que ir hacia eso. ¿Está claro? Entonces, esa es la propuesta que tenemos, que lo haga este Congreso. Además, y cuando digo que lo haga este Congreso, ustedes dirán, sí, pero allá hay el fulano, tal, el robapollo, el comecable, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el Perú. Algún día hablaremos de la importancia de cómo los congresos reflejan de alguna manera su pueblo, ¿ya? Y cómo la democracia no es igual a la sofocracia. Eso vamos a hablar en algún momento, ¿ya? Pero lo importante es que aquí están representados todos los sectores. Está representada la izquierda, está representada el centro y está representada la derecha. Y está representado el fujimorismo, que también tiene que participar en el esfuerzo constituyente. Pero tiene que participar en el esfuerzo constituyente. No tiene que imponer lo que ellos quieren. Y ahora va a participar en el proceso constituyente. Y nosotros lo vamos a respetar como una fuerza que eventualmente tiene un respaldo. Pero no vamos a dejar que nos atropelle como nos atropelló en 1993. ¿Está claro? Para eso nosotros estamos en una cruzada. Los que quieran ayudarnos a recoger 10 firmitas, magnífico, bestial, lo hacen aquí con Marlene, con Walter, en fin, nosotros vamos a dejarles unos planillones. Quiero pedirles lo siguiente: no recojan 100 firmas, no recojan 100 firmas. Primero, porque nunca la van a recoger. Pero si yo les digo recojan 10, estoy seguro que mañana me van a traer 10, o por lo menos me van a traer 5. Pero si les digo recojan 100, van a recoger 20 posiblemente. Pero como tienen vergüenza de no entregar 100, sino solamente 20, porque ustedes quieren que yo soy capaz de recoger 1000, no hagan eso. Nunca se pongan, es como en el derecho, nunca se pongan metas incumplibles. Y la meta cumplible es llevémonos hoy día un planillón y mañana lo traemos. Quiero decirles que ya tenemos firmas suficientes. Pero quiero decirles que cuanto más ciudadanos se comprometan con este tema, habremos dado un paso importante por devolverle al país la dignidad constitucional. Quiero, como discípulo de Aya de la Torre, porque digamos, yo fui, y lo saben Walter, lo saben todos los que están acá, uno de los 4 últimos discípulos que Aya de la Torre formó personalmente: García, Roca, Barba y yo. Y nosotros, digamos, aprendimos mucho, pero pasa pues como en el Evangelio, ¿verdad? Cuando el Señor tira la semilla, a veces cae encima del camino y no fructifica, a veces cae en terreno lleno de zarzas, y entonces lo coge, ¿no? ¿Verdad? A veces cae en terreno árido y a veces cae en terreno fértil, ¿no? ¿Verdad? Yo espero que en mi caso haya caído en terreno fértil, porque ya he visto que en el caso de alguna persona más grande que yo, no es verdad, ha caído entre las zarzas y las riquezas lo han atenazado. Así que bueno, vamos entonces en este proyecto. Les agradezco que me hayan hecho el honor, Ricardo, este proyecto. Sigan conversando. La Villarreal siempre, y miren lo que les digo, siempre fue una usina, una fábrica de producción de gente comprometida con la realidad. Así que sigan esa tradición y eventualmente, pues nada, pídanle ahí, Charito se va a poner en la puerta, que recoja cada uno su planillo, y mañana, no, todavía no estamos terminando, les estoy diciendo nada más de eso, ¿ya? Les estoy diciendo que mañana, de verdad les pido eso por favor, tráiganme las firmas que tengan, aunque sea solo la de ustedes. O sea, tienen un planillón con una firma, me la traen, dice responsable de página, ahí ponen ustedes, ponen su huella digital y una firma más, la suya. No importa, eso es preferible a cero, ¿me dejo entender? O eso es preferible a decir, voy a traer 50 y nunca traen ni las 5 que recogieron. ¿Ya? Si van esta noche a su casa y dicen, papá, fírmame, mamá, fírmame, ustedes hermanos firman y le firmo, bestial, mañana me traen esto. Si no, la de ustedes mismos. ¿Ok? Y entonces vamos a avanzar, porque si solo me traen la de ustedes mismos, habrá aquí unos 150 alumnos o 100 alumnos, mañana tendremos 100 firmas más. Pero si ustedes piensan que van a traer cada uno 2000, mañana vamos a tener las mismas firmas que tenemos ahora. O sea que hagamos las cosas correctas. Gracias por escucharme, que sean ustedes siempre inquietos, que estén siempre inquietos por el conocimiento del derecho y pues encantado de haber vuelto a la Villarreal después de algunos años para poder seguir conversando con ustedes sobre temas de interés nacional y jurídico. Muchas gracias.
antes de darle la palabra a Lusaura Sáenz, voy a hacer una propaganda. Quienes quieran escuchar esta noche en un espacio que inauguramos que se llama A Plaza Llena, en el canal 11, pues a las 10 de la noche voy a hablar sobre la Constitución del 79. Así que muchas gracias. Apreciado amigo Alberto Odría, distinguidos miembros de la mesa, queridos alumnos. Esta mañana hemos hecho un alto en nuestras actividades académicas para escucharlo al doctor Odría. Y lamentablemente no sabía, pero apenas me enteré que venía, estuvimos presentes aquí con mis alumnos de Derecho Constitucional. Habrán ustedes confirmado una vez más por qué razones el doctor Odría, que es un luchador permanente político, para que haya la democracia, para que haya la soberanía popular en el país, el respeto a los derechos fundamentales, y sobre todo su lucha tenaz, de que este documento del año 93 no tiene el rango de constitución, y le ha llamado siempre, y eso ha pasado ya en la historia, que es un documento fujimorista del año 93, hecho para perpetuar la dictadura, para comenzar una dictadura, y no, a diferencia de las otras constituciones, que siempre han sido dictadas después que los gobernantes de facto, generalmente militares, hayan demostrado al pueblo que no tenían capacidad de gobernar, y el pueblo se levantaba y lo rechazaba, y para finalizar convocaban a una constituyente. Entonces las constituciones, las 11 constituciones anteriores han sido para terminar dictaduras, y esta fue para sentarse en el poder, mandar, robar y hacer toda clase de tropelías, y sobre todo quitarle la moral, la ética, la capacidad de refutar, la capacidad de criticar, y tornarlo totalmente pasivo, tornarlo silencioso al pueblo. Pueblo no informado, pueblo que no está consciente de lo que va ocurriendo en la realidad. Eso es como consecuencia de la dictadura. Muchas veces puede mantenerse en la indiferencia. Pero en medio de todo eso ha habido siempre una voz, que es la voz de Alberto Odría, en contra de este documento del 93, que de verdad, por dignidad, y eso lo he dicho siempre en mis clases, mis alumnos son testigos, debe ser sustituido. Si no es como una asamblea constituyente, que lo haga el Congreso. En realidad, en mi concepto, quien debió haber hecho todos estos cambios era el presidente de transición, que para eso, después de largas dictaduras, hay el gobierno transitorio, que estaba en manos del doctor Paniagua. Y lamentablemente no lo hizo. Yo fui una de las primeras en solicitarle que de una vez convocara y se sustituyera, que pidiera al Congreso, pero era un Congreso digitado también, ¿no? Entonces no podían haber sustituido el documento del 93, conforme le llama el doctor Odría, por la Constitución del 79. Pero esa Constitución del 79 tiene todo el derecho de regir nuevamente, porque ahí hay una cláusula pétrea fundamental de que esa Constitución nunca dejará de regir si ha sido sometida por caminos y por métodos que no dice la propia Constitución, y esa es la realidad. Entonces esperamos, apoyemos esta moción tan importante, este movimiento, que yo estoy escuchando también a nivel de los congresistas, que cabal conciencia de que debe sustituirse esta Constitución, porque lo único que favorece es a las transnacionales, a las grandes potencias extranjeras, para que vengan acá y se enriquezcan. Siempre he dicho que esta Constitución rige solo porque no quieren cambiar el artículo 62 y siguientes, la Constitución sobre el régimen económico. Por tanto, hay que apoyar este movimiento, es un liderazgo importante, y el doctor Odría es ampliamente reconocido nacional e internacionalmente. Tenemos mucho gusto, mucho afecto, con afecto lo hemos recibido, lo hemos escuchado con gran atención, y habrá quedado claro de por qué este documento del 93 no es constitución, ni tampoco responde al clamor, a las esperanzas, a las ilusiones, a las necesidades del pueblo peruano. Una constitución debe calzar el pueblo, debe vestirse el pueblo, debe ceñirse el pueblo en la sien y en la esperanza de que se cumpla, de que todo cuanto dice una constitución, que se realice y que tenga eficacia. En este caso no es así. Recuerdo claramente, ustedes tal vez estaban muy jóvenes o muy niños, que Fujimori salía a la televisión a decir: todavía no le podemos dar autonomía al Poder Judicial. O sea, en contra de todo lo que dice la corriente democrática mundial de constituciones. Y luego decía: la deuda externa es un tema del secreto de Estado.
cuando es exactamente lo contrario. Entonces, por todo eso, y luego no fue aprobado por el pueblo, eso es lo fundamental, porque el referéndum no fue rechazado, esta Constitución. Por todo eso, hay que apoyar que haya la Constitución que verdaderamente le corresponde al Perú. Una vez más agradecemos y felicitamos a Alberto Borea por su presencia y por esa tenacidad y esa fuerza y esa entrega de su vida para convencer, para aclarar las mentes y sobre todo los jóvenes que tanto necesitan de un pensamiento maduro, de una voz que siempre sea un respaldo, porque todos necesitamos de un ángel de la guarda en todos los temas y en todos los campos. Que haya eso, hay que acoger y es totalmente sensato. No es nada descabellado ni es hacer política barata. Es exactamente lo que necesita el Perú, por dignidad. Entonces, muchas gracias por todo esto, Alberto, y hasta luego. Dos cositas. Miren, yo hice una cosa virtual que se llama la Escuela Libre de Derecho y Política, que en realidad trata de promover entre la gente la lectura de cosas interesantes. Si ustedes se inscriben, me escriben a mi correo, que es Alberto Borea Odría, mi nombre, @gmail.com. Una vez a la semana les va a llegar una lectura de 20-25 páginas de libros que normalmente no hay en el Perú y que se refieren a temas de derecho constitucional o de política. Y la idea es que ustedes los lean para elevar el nivel de debate que hay en el país, ¿ya? Entonces, mi correo es, otra vez, le digo, Alberto Borea Odría, que es mi nombre, @gmail.com. Ustedes me dicen, doctor, lo escuché en la Universidad de Villarreal, queremos incluirnos en eso, y todas las semanas les va a llegar una lectura de entre 25 y 30 páginas. ¿Por qué? Porque yo creo que sí pueden leer 3 páginas al día. Si les mandamos el libro completo, no lo van a leer, es lo mismo que con la firma, ¿ya? O sea, si les mando 3 páginas diarias, sí las pueden leer, ¿ya? ¿Ok? Entonces, los que quieran, pues encantados nosotros de poder poner, acá estoy con Ismael, que es el encargado, Ismael Otaro, que es el encargado de este proyecto. A Charito también quiero agradecerle su gentileza por habernos apoyado esta mañana, y a todos ustedes nuevamente, Walter, Ricardo, muchas gracias. Marlene, por ejemplo, es muy graciosa, porque Marlene fue de las que me dijo yo puedo conseguir miles de firmas. Hasta ahora estoy esperando la suya. Muy bien, okay. Ya, entonces ahora sí la van a conseguir con nada luz, ¿ya? Ok, bueno, gracias.